Variación lineal. El día de hoy vamos a ver el tema de variación lineal y junto con él vamos a ir adentrándonos en algunos conceptos necesarios para este tema y que vamos a ver dichos conceptos pues más a fondo más adelante. Ok, cuando hablamos de variación lineal estamos hablando de un tema o de un concepto muy parecido a la proporcionalidad directa, que nos dice que cuando estamos viendo el comportamiento entre dos variables, entre dos números, entre dos cantidades, podemos observar que cuando una de ellas tiene un cambio, pues ese cambio lo vemos reflejado en la otra variable, digamos que de la misma magnitud o con el mismo comportamiento. Para entendernos más a detalle o para entendernos mejor, vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios y veremos que este concepto se va a ir haciendo pues más claro. El primer ejercicio dice: el ciclista realiza todas las actividades de esta sesión de manera individual, y nos trae una pregunta que dice: un ciclista va a una velocidad constante de 30 km por hora, y nos hace tres preguntas. Inciso A: ¿en qué tiempo recorrerá 160 kilómetros? Ok, entonces aquí la manera para resolver el primer inciso, si sabemos que va a una velocidad de 30 km por hora, pues lo que habría que hacer es dividir 160 entre 30 y nos va a dar la cantidad de horas o de tiempo, sí, en horas, que tardaría en recorrer 160 kilómetros. Entonces nos apoyamos de la calculadora para dividir 160 entre 30. Eso nos da 5.33 horas. Ok, y 200 kilómetros, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir 200 entre 60, nos da 3.33 horas. Y por último, inciso C, nos pregunta en cuánto tiempo habrá avanzado 240 kilómetros, pues basta con dividir 240 entre 30 kilómetros por hora y nos da 8 horas. Bien, entonces como vemos aquí, cambia, hay un comportamiento, digamos que relacionado entre el número de horas que uno se tarda y la cantidad de kilómetros que se recorren. Por ejemplo, aquí tenemos 240 kilómetros y tenemos 8 horas, pero si nosotros disminuimos a 160 kilómetros, pues también el tiempo se nos disminuye. Vamos a ver los siguientes ejercicios para darnos una mejor idea de lo que estamos hablando. Tenemos aquí una gráfica con una tabla y nos dice aquí: completa la tabla con la información de la gráfica 1 que muestra varios puntos que relacionan el tiempo que tarda un ciclista en recorrer diferentes distancias durante una carrera. Bien, aquí tenemos una gráfica dentro de un plano tipo plano cartesiano. Tenemos aquí el origen, tenemos el eje de las Y, tenemos el eje de las X, el eje de las X son las abscisas y el eje de las Y son las ordenadas. Entonces en el eje de las abscisas o de las X o de la X tenemos la variable tiempo,
que está dividida en segmentos de 5 minutos, es decir, va 5, 10, 15, 20, 25, 30 hasta llegar al 55. Y en el eje de las ordenadas o de las Y tenemos dividido dicho eje también en segmentos de 5, pero ahora estamos hablando aquí de distancia o kilómetros. Y va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20 hasta llegar al 35. Entonces nosotros tenemos aquí también una tabla donde se supone que están los datos recolectados del ciclista. Tenemos aquí la columna del tiempo en bloques de 5. Bueno, no en bloque de 5, pero sí tenemos la columna tiempo y tenemos aquí la distancia que se recorre. Entonces, aquí primero vamos a llenar la tabla para tratar de tenerla completa. Entonces, en el minuto 0, pues se supone que el ciclista recorre 0 kilómetros. Pasando 10 minutos, se recorren 5 kilómetros. Entonces tenemos aquí el tiempo, que es nuestro eje X. Aquí tenemos 10, y en distancia, o sea en el eje Y, tenemos 5. Entonces esta es la intersección, o el punto A es la intersección de estos dos datos, que sería aquí. Entonces, para la fila donde dice 15 minutos recorridos, pues ese dato lo podemos sacar aquí mismo de la tabla. Aquí está 15 minutos recorridos, y vamos a ver cuánta distancia recorre en 15 minutos. Subiendo aquí, pues tenemos que tiene aproximadamente 8. Ok. No, aquí para ser exacto, pues tiene 7.5 kilómetros. ¿Por qué? Porque si en 10 recorre 5, entonces en 15, que es 10 más la mitad de 10, pues entonces aquí en teoría debe ser lo mismo, o sea 5 más la mitad de 5, o sea 7.5. Entonces para 30, vamos a ver cuánto marca. 30, aquí está, 30 minutos, y tiene una distancia de 15. Aquí está la intersección, va para acá. Entonces aquí sería 15, o visto de otra forma, si recorro 5 kilómetros en 10 minutos y quiero saber en 30 minutos cuántos kilómetros recorro, bueno, 30 es el triple de 10, por lo tanto, y confirmándolo en la gráfica, pues aquí debe ser el triple de 5, que en este caso pues va a ser 15. Para 35 minutos tenemos vamos a ver cuántos kilómetros hay. Pues hay serían 17.5. ¿Por qué? Porque serían los 15 que corresponden a los 30, más el cachito de 5, que son 2.5. 15 más 2.5 es 17.5. Para 30 kilómetros, pues tenemos aquí el 30. Vamos a ver dónde intersecta. Bueno, aquí ya no se aprecia, pero podemos calcularlo con una regla de 3. Si en 10 minutos se recorren 5 kilómetros, entonces 30 kilómetros, ¿en cuánto tiempo se va a recorrer? Vamos a hacer una regla de 3. 10 por 30
300 y hacemos la equivalencia y 5 por x, 5x. Volteamos los miembros para hacer las operaciones. 5x es igual a 300, x es igual a 300 entre 5, x es igual a 60. Ok, aquí sería 60 minutos y de hecho corresponde porque si se recorre 15 kilómetros en 30 minutos, pues entonces 30 kilómetros se va a recorrer en el doble de tiempo también. Y por último tenemos 35 kilómetros. Vamos a realizarlo con la regla de 3. Si en 10 minutos se recorren 5 kilómetros, en 35 kilómetros, ¿en cuánto tiempo se recorre? Vamos a multiplicar cruzado. 10 por 35 es 350. Hacemos igualdad y x por 5, 5x. Invertimos los términos. 5x es igual a 350. Despejamos x es igual a 350. Está multiplicando, pasa dividiendo entre 5. X es igual a, vamos a ayudarnos de la calculadora, 350 entre 5 nos da 70. Ok, y en efecto, si para recorrer 17.5 kilómetros se requieren 35 minutos, entonces para recorrer 35 kilómetros, que es el doble de 17.5, pues también se requiere el doble de tiempo, en este caso el doble de 35. Después nos dice aquí, ¿qué distancia recorre el ciclista en 30 minutos? Pues aquí tenemos en la tabla el resultado, 15 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre en 5 minutos? Bueno, aquí no lo tenemos, pero podemos sacar, si tengo 10 minutos, la mitad, pues de 5, que es lo que nos pide aquí. Entonces también va a ser la mitad de 5, en este caso van a ser 2.5 kilómetros. Y de hecho lo podemos, bueno, aquí no se puede apreciar como tal. Después dice, al inicio de su recorrido el ciclista no había avanzado ninguna distancia. ¿Qué punto de la gráfica 1 corresponde a esa situación? Ok, al inicio de su recorrido el ciclista no había avanzado ninguna distancia. ¿Qué punto de la gráfica 1 corresponde a esta situación? Pues el origen sería aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque no había pasado tiempo porque era el inicio y no había avanzado ningún metro, ningún kilómetro. Entonces, ok, por lo tanto, pues aquí sería el punto 0 y ya este 0 se conectaría con el siguiente punto, que es el punto A. Aquí sería, entonces aquí sería 0. Aquí sería 0. Y nos preguntan en qué punto de la gráfica pondrías el cronómetro al inicio del recorrido. Pues lo pondría en el punto 0. Ok, para ver del 0 en adelante cuántos kilómetros se recorren. Aquí nos dice que las gráficas que vemos aquí muestran puntos que relacionan la distancia recorrida por 3 autobuses y el tiempo que emplean en contemplar su viaje. Tenemos aquí el autobús J, el autobús K y el autobús M. El autobús J, pues vemos su gráfica. Tenemos que, por ejemplo, a los 5 minutos recorrió 5 kilómetros,
a los 10 minutos recorrió 10 kilómetros y a los 15 minutos recorrió 20 kilómetros. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, aquí hubo un cambio brusco en la velocidad, porque si se supone que en 5 recorrió 5, pues en 15 en teoría debió haber recorrido el triple. ¿Por qué? Porque 15 es el triple de tiempo de 5. Entonces, pues se debió haber recorrido también el triple de velocidad, que es 5. Aquí debió haber sido 15, pero no. Recorrió más, recorrió 20. Quiere decir que en este lapso este autobús fue más rápido de lo normal. Entonces ese cambio hizo que esta gráfica pues ya no tenga un comportamiento lineal como lo vemos aquí en la gráfica del autobús K, que tenemos 5 minutos y 5 kilómetros de avance. Tenemos 10, que es el doble de 5 minutos, y tenemos también 20, que es el doble de 10 kilómetros. Tenemos, por decir algo, 25 minutos, que es 5 veces 5, y vamos a ver si en efecto es 5 veces también el avance. Vamos a marcar aquí 25, llega aquí, y en 5 se tienen 10 por 5, en efecto se tiene 50. Entonces el comportamiento de estos datos es de forma lineal, porque los puntos graficados al unirse forman una línea recta perfecta. Y aquí en el autobús M, pues definitivamente vemos que pues es todo lo opuesto a una gráfica lineal, es una curva. Según los datos nos dice que en 0 minutos ya había recorrido 15 kilómetros. Quiere decir que el tiempo no se tomó desde cero, se tomó ya después de cierto avance. Tenemos que en 5 minutos transcurridos después de iniciada la toma de lecturas se avanzó aproximadamente 3 kilómetros. A ver, en 10, pues si fuera lineal avanzaría a 6 kilómetros, pero realmente no, porque aquí está el 20. A ver, con el 25, si en 5 minutos avanzó 3, vamos a ver en 25 minutos, que es 5 veces 5, pues a ver si avanzó 5 veces 3. A ver, 25, aquí está 35, ok, 3, 3 por 5 son 15, aquí son 5, aquí son 10, aquí son 15. Pues realmente no, avanzó un poco más de 5 veces. Entonces, pues a simple vista esta gráfica no tiene un comportamiento lineal. Entonces vamos a resolver las preguntas que dice: ¿cuál autobús mantuvo una velocidad constante durante todo el recorrido? Aumenta tu respuesta. Pues como ya dijimos, el autobús K. ¿Por qué? Porque los puntos graficados forman una línea recta. Ok, o más bien sería más correcto decir porque la gráfica tiene un comportamiento lineal. Si D representa la distancia recorrida y
del tiempo, subraya la expresión algebraica que relacione las variables B y T del autobús K. Bueno, vamos a nombrar las variables. Vamos a decir que el tiempo lo representa la variable T y la distancia está representada por la variable D. Entonces vamos a ver el comportamiento aquí cuando se avanzan 5 minutos o cuando transcurren 5 minutos se avanzan 10. 10 es el doble de 5. Ok, hasta ahí vamos bien. A ver, en 20 vamos a ver si se cumple lo mismo. Cuando se avanzan 20, cuando transcurren 20 minutos se avanzan 40 kilómetros. 40 es el doble de 20, entonces también se cumple. Y por último, pues vamos a ver aquí en 30, cuando transcurren 30 minutos se avanzan 60 kilómetros. 60 es el doble de 30, por lo cual también se cumple esta misma relación. Entonces, como podemos ver, la relación es que la distancia, que es D, va a ser igual a 2 veces el tiempo o al tiempo multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque recuerden, mi distancia, en este caso 10, va a ser igual a 2 veces el tiempo. O sea, mi distancia en este punto, yo tengo mi tiempo que es 5, entonces mi distancia va a ser el doble, va a ser 10. Aquí en este punto mi distancia va a ser igual al doble del tiempo transcurrido, en este caso 15. 15 es mi tiempo, entonces mi distancia va a ser a 2 por 15, 30. A eso se refiere. Entonces la expresión algebraica que me representa este comportamiento va a ser distancia es igual a 2 por tiempo o D es igual a 2T. Vamos a ver cuál de las tres. Pues aquí está, distancia es igual a 2T. Se nos pregunta aquí, utilicen la expresión algebraica que hallaron y contesten. Si T es igual a 1 minuto, ¿cuál es la distancia? Bueno, está bien fácil, vamos a sustituir el tiempo que nos da aquí en esta expresión, en esta ecuación, y nos va a dar el resultado de 1. Entonces tenemos que D es igual a 2 y sustituimos el T por 1 minuto. Tenemos que D es igual a 2 kilómetros. Ok, entonces aquí sería 2. Si T es igual a 12 minutos, a 12 ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el caso donde T es igual a 12 minutos, despejamos, sustituimos T por 12, D es igual a 2 por 12, tenemos que D es igual a 24 kilómetros. Y de hecho buscamos aquí el 12, y por aquí, y sí, efectivamente nos da aproximadamente 24. Ahora si T es igual a 50 minutos, sustituimos el 50, sustituimos la T por 50, tenemos que D es igual a 2 por 50 y eso es igual a 100. ¿Okay? 100 kilómetros. Ok, y continuando con el siguiente ejercicio que se llama ¿es o no es variación lineal? Nos dice aquí, trabaja de manera individual todas las actividades de esta sesión. En la sesión ventas, al menudeo y al mayoreo de la secuencia 7 trabajaste con estas dos tablas.
y aquí se nos muestran dos tablas. En la tabla 1 donde se muestran la venta o los precios de lápices al mayoreo según la cantidad, trae aquí el precio, y en la tabla 2 se nos muestran los precios de lápices al menudeo, y de igual forma trae en el lado izquierdo la columna de cantidad y en el lado derecho la columna de precio según la cantidad que se tenga. Entonces aquí nos pregunta ¿cuál de ellas presenta una variación lineal? Argumenta su respuesta. Bueno, el primer punto que habría que checar es que si nosotros modificamos la cantidad, o más bien si nosotros tenemos una cantidad X de lápices y nos van a cobrar X cantidad de dinero por esa cantidad, bueno, si yo cambio esa cantidad, digamos al doble, pues hay que ver si el precio pues también cambia al doble, por decir algo, y de esta manera podemos saber pues si hay un comportamiento proporcional o lineal en la lista, en cada lista de precios. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí en lápices de mayoreo tengo la cantidad de 10 pesos que me están cobrando 40 pesos. Entonces yo en la siguiente fila tengo 20 pesos, que 20 lápices, que 20 es el doble de 10. Entonces hay que ver si lo que me van a cobrar por 20 lápices va a ser el doble de lo que me van a cobrar por 10 lápices. Aquí, bueno, en efecto, a simple vista podemos ver que no es el doble. ¿Por qué? Porque el doble de 40 es 80 y aquí están cobrando 78. Entonces, pues desde aquí ya vamos a saber que el comportamiento de los datos no es lineal. ¿Por qué? Porque va a ser lineal cuando yo modifico una parte o uno de los datos de cierta manera, el otro dato se va a modificar de esa misma manera. Es decir, si yo aquí pongo el doble de mi cantidad, pues el precio final tiene que ser el doble también. Entonces aquí no hay ese comportamiento. Vamos a agarrar otro número al azar. 80 es 8 veces 10. Entonces vamos a ver si pues el precio es 8 veces lo que me cobrarían por 10 lápices, que sería 40 por 8 serían 320, y no, aquí serían 264. Entonces esta tabla no corresponde a un comportamiento de variación lineal, y es lógico porque aquí se están vendiendo lápices a mayoreo. ¿Qué quiere decir? Que conforme tú más lápices compren, el precio por cada lápiz va a ser menor. Por eso aquí por 10 lápices nos están cobrando 40 pesos. Eso quiere decir que cada lápiz nos lo están cobrando a 4 pesos. Y aquí por 20 lápices nos están cobrando 78 pesos. Es decir, que cada lápiz nos lo están cobrando a menos de 4 pesos porque le estamos comprando más cantidad. Y de hecho acá en 100 lápices pues se disminuye aún más la cantidad de lápices, se disminuye aún más el precio por lápiz. ¿Por qué? Porque entre más cantidad compremos, más descuento nos hacen. Ese es la forma de vender a mayoreo. Y ahora vamos a comprobar en la siguiente tabla pues si tenemos un comportamiento de variación lineal. Tenemos aquí 10 y por 10 nos están cobrando, por 10 lápices nos están cobrando 40 pesos. Vamos a ver por 20 lápices, que es el doble de lápices, si nos están cobrando el doble de dinero, y en efecto nos están cobrando 80 pesos. Vamos a ver 30, que es el triple de 10, a ver si nos cobran el triple de dinero por 10 lápices, y sí, en efecto nos están cobrando el triple. Por 40, que es 4 veces, si nos están cobrando 4 veces la cantidad de dinero o el precio.
por 50 lápices, son 5 veces 10, pues en efecto nos están cobrando 5 veces lo de 10 lápices. Por 60 lápices, que son 6 veces 10, si nos están cobrando pues 6 veces lo de 10 lápices. ¿Por qué? Porque 6 por 40 nos da 240. Por 70 lápices nos deberían estar cobrando 7 veces la cantidad o el precio de 10 lápices. Y sí, 7 por 40, 280, entonces está bien. Por 80 lápices, que es 8 veces la cantidad de 10 lápices, pues nos están cobrando 8 por 4 por 40, 320, que sí corresponde. 320 es 8 veces 40. Por 90 lápices, que es 9 veces la cantidad de 10 lápices, pues nos estarían cobrando 9 por 40, 360 en efecto. Y por 100 lápices, que es 10 veces la cantidad de 10, pues sí nos están cobrando 10 veces más. Entonces esta tabla nos indica un comportamiento de variación lineal, un comportamiento pues bastante predecible, porque no importa qué número tenga acá, yo puedo calcular qué precio voy a tener por esa cantidad de lápices. Sin embargo, acá hay un cambio conforme aumentamos la cantidad de lápices. Yo ya no puedo predecir, por ejemplo, si aquí me están dando un precio por 10 lápices, yo en este punto ya no puedo predecir cuánto me va a salir esos 50, porque el precio por lápiz cambia. Aquí lo puedo saber porque aquí está el dato, pero en caso de que yo tenga aquí 150, pues puede ser que me hagan un descuento mayor incluso que el de 100 lápices. Por lo tanto, yo no voy a saber pues cuánto voy a terminar pagando por esos 150. Entonces esta tabla, la de la izquierda, tiene un comportamiento o no tiene un comportamiento de variación lineal, cuando la tabla 2 sí lo tiene. Entonces, un argumento de la pregunta de cuál de ellas presenta una variación lineal, pues sería la 2, porque lo que cambia en la cantidad cambia en el precio. Entre paréntesis, es predecible. Ok, y ya para terminar nos muestran algunas preguntas donde nos dicen situar. Todas las situaciones de proporcionalidad directa son situaciones de variación lineal. Sí. Recordemos que la proporcionalidad directa nos va a dar una... Vamos a hacer una pequeña gráfica. Todas las funciones, los datos con proporcionalidad directa nos van a dar pues una gráfica de este tipo, donde yo tengo variable 1, aquí variable 2. Entonces yo los cambios que haga en variable 1 los voy a ver reflejados en la misma proporción en variable 2, por eso voy a tener un comportamiento lineal. Por lo tanto, esto es en la proporcionalidad, y esto se replica también en la variación lineal. Y la siguiente pregunta es: ¿todas las situaciones de variación lineal son también situaciones de proporcionalidad directa? Pues aquí la respuesta correcta sería no necesariamente. ¿Por qué? Vamos a copiar esto. Así de rapidito. Aquí está. ¿Por qué? Porque la
Una característica que diferencia la proporcionalidad y la variación lineal es que en la proporcionalidad, cuando nosotros tenemos un valor inicial 0 en una de las variables, en la otra variable también va a ser 0, pero en la variación lineal, ahora sí que siendo específicos, no se cumple esto, es decir, que en mi valor, cuando en una de las variables vale 0, en la otra variable no vale 0. Entonces, digamos, vamos a ver el ejemplo de, arriba teníamos un buen ejemplo. Por aquí, bueno, aquí pues no es ni proporcional ni variación lineal, pero el ejemplo es este. En el tiempo 0, pues se tiene un avance de 15 kilómetros. Entonces, esto nos indica que no es proporcional, porque si fuera proporcional, tendría la característica de que cuando una de las variables vale 0, la otra vale 0. Por lo tanto, esta gráfica, o más bien estos datos, no son proporcionales. Pero si nosotros tuviéramos un comportamiento de velocidad estable, podríamos decir que tiene un comportamiento de variación lineal, porque su graficación es una línea recta. Sin embargo, no sería un comportamiento de proporcionalidad, porque en el 0, en una de las variables que es tiempo, no es 0 en la otra variable que es distancia. Entonces ese es un punto pues muy interesante que hay que tomar en cuenta. Aquí yo considero que en este libro pues no se vio o no se abordó este punto de la mejor manera, pero bueno, quizás más adelante lo podamos abordar de una manera más profunda. Y pues ya con esto terminamos los ejercicios propuestos para este tema.